Si has sentido culpa por algo que hiciste o sentido vergüenza por un error cometido, aunque parecen similares, la vergüenza y la culpa son emociones muy diferentes. Entender esta diferencia es clave para liberarnos de su poder. La culpa puede llevarnos al cambio, pero la vergüenza nos encierra en un círculo de autocrítica. Hola, mi nombre es María Leiva y esto es Plenitud, un podcast que busca elevar nuestro nivel de conciencia y vivir en plenitud. En este tercer episodio seguiremos explorando sobre la vergüenza. En esta oportunidad diferenciaremos la vergüenza de la culpa. Aprenderemos a distinguirlas, a reconocer su impacto en nuestra vida y a comenzar a liberarnos de su carga. Acompáñame en este viaje de autoconocimiento. Comencemos. ¿Por qué diferenciar la vergüenza y la culpa? La vergüenza y la culpa son emociones que todos hemos experimentado alguna vez, pero pocas veces nos detenemos a pensar en qué las distingue. Sin embargo, esta diferencia es crucial. Mientras que la culpa está relacionada con nuestras acciones, la vergüenza toca nuestra identidad, quién creemos que somos en lo más profundo. Hacer esta distinción nos permitirá enfrentar estas emociones de manera más efectiva. En este episodio exploraremos cómo estas emociones se sienten, cómo nos afectan en la vida cotidiana e iremos dando algunas estrategias o herramientas para crecer y salir de estas emociones en lugar de permitir que nos mantengan atrapados. Veamos qué es la culpa. Cuéntame si alguna vez estuviste envuelto en un diálogo interno de culpa como este. ¿Por qué hice esto? Sabía que estaba mal, pero aún así lo hice. Siempre arruinas todo. Si alguien se enterara, seguro te juzgaría. Seguro que ya lo saben aunque no lo digan. ¿Cómo voy a arreglar esto? No puedo. El daño ya está hecho. Pero no fue tan grave. Todos cometemos errores, ¿no? Lo hice porque no tenía otra opción en este momento. Era lo único que podía hacer. Además, nadie es perfecto. Seguro que ellos también han cometido errores. Pero aún así, me siento horrible. No puedo dejar de pensar en ello. Está siempre ahí, como un peso en el pecho. No importa cuánto lo justifique. Algo dentro de mí dice que soy culpable. Este diálogo se convierte en un ciclo interminable, donde el sentimiento de culpa genera más autocrítica y emociones negativas mientras no las liberes. Veamos entonces qué es la culpa. La culpa es una emoción relacionada con nuestras acciones. Surge cuando hacemos algo que va en contra de nuestros valores o estándares morales. Es como una alarma interna que nos dice, hiciste algo malo, pero puedes repararlo. La culpa puede tener una función adaptativa. Nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestras acciones, a aprender de nuestros errores y a buscar la reconciliación con los demás. Por ejemplo, si dices algo hiriente en una discusión y luego te sientes culpable, ese sentimiento puede impulsarte a pedir disculpas y a mejorar tu comportamiento en el futuro. Sin embargo, si no lo trabajas, se puede convertir en vergüenza. Veamos otro ejemplo. Imagina que olvidaste el cumpleaños de un amigo cercano. Te sientes mal porque sabes que ese detalle era importante para él. Esa sensación de culpa puede motivarte a llamarlo, disculparte y planear algo especial para compensar tu olvido. Ahora veamos qué es la vergüenza. Escuchemos un diálogo interno de una persona que enfrenta la vergüenza y analiza si alguna vez tuviste este tipo de diálogo. No debía hacer eso. Qué ridículo me vi. Seguro que todos se dieron cuenta. Ahora están hablando de mí. Siempre hago el ridículo. No importa cuánto lo intente, nunca soy suficiente. ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Cómo me miran? Seguro que están burlándose o hablando de mí. ¿Qué estarán pensando de mí ahora? Probablemente creen que soy un fracaso, que nunca lo hago bien. Y esto me persigue para siempre. Necesito desaparecer. Quiero irme. Ojalá pudiera borrar este momento de mi vida. No puedo soportar verlos más.
Mejor evito a esas personas para siempre. ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? No sé cómo salir de aquí. Este es otro tipo de pensamiento que refleja una lucha interna, el temor al juicio externo y el deseo de escapar. El diálogo interno suele girar entre la autocrítica y el deseo de escape. Entonces, ¿qué es la vergüenza? Pues la vergüenza no se enfoca en lo que hiciste, sino en quién crees que eres. Es una emoción que te dice, no solo hiciste algo malo, tú eres malo, no eres suficiente. Mientras que la culpa es pasajera y reparable, la vergüenza tiende a ser más persistente y destructiva porque toca nuestra identidad. La vergüenza nos lleva a escondernos, a evitar situaciones donde podríamos ser juzgados y a adoptar creencias limitantes sobre nosotros mismos. Esta emoción puede nacer en la infancia, cuando recibimos mensajes críticos o humillantes que nos hacen sentir defectuosos o inadecuados. Veamos un ejemplo. Piensa en un niño que rompe un vaso por accidente. Si le dices, eso fue un error, pero no pasa nada, probablemente sienta culpa y aprenderá a ser más cuidadoso. Pero si escucha, eres un desastre, un torpe, todo lo haces mal, ¿por qué eres así? Esa experiencia puede generar vergüenza, haciéndolo creer que hay algo malo en él. Y este tiene un impacto negativo en nuestras vidas, pues fomenta el aislamiento y la desconexión con este mundo. Refuerza creencias limitantes sobre nuestra valía. Puede llevar a patrones destructivos como el perfeccionismo extremo o el autosabotaje. Ahora veamos las diferencias entre vergüenza y culpa. Para distinguir entre vergüenza y culpa, es útil pensar en cómo hablamos con nosotros mismos cuando cometemos un error. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy malo. Mientras que la culpa nos invita a reflexionar y a buscar soluciones, la vergüenza nos hunde en un ciclo de autocrítica y desesperanza sobre nuestra valía personal. Es importante entender que sentir culpa por una acción puede ser normal, pero dejar que esa culpa se convierta en vergüenza puede ser profundamente dañino. Se puede convertir en vergüenza si no salimos de los pensamientos de juicio. Veamos un ejemplo. Si llegas tarde a una cita importante, podrías sentir culpa y pensar, debería haber salido antes, lo siento mucho. Pero si esa culpa se convierte en vergüenza, podrías empezar a decirte, soy un desastre, siempre arruino todo. Esa narrativa no solo es injusta, sino que también perpetúa la vergüenza y dificulta el cambio. ¿Cómo liberarnos de la vergüenza y transformar la culpa en aprendizaje? El primer paso para liberarte de la vergüenza es reconocerla. Muchas veces confundimos vergüenza con culpa y cargamos con un peso que no nos corresponde. Y recuerda que estas emociones están solamente en tu mente. En este episodio te ofrezco algunos tips para trabajar con estas emociones. Primero, reconoce la diferencia. Pregúntate, ¿estoy juzgando mi acción o mi identidad? Si es tu identidad, lo que estás cuestionando es vergüenza. Segundo, practica la autocompasión. Habla contigo mismo como lo harías con un amigo querido. Por ejemplo, si te equivocaste en algo, en lugar de decirte soy un desastre o un torpe, podrías decir todos cometemos errores, voy a aprender algo de esto. Tercero, repara el daño o suelta. Si es culpa lo que sientes, busca formas de enmendar tus acciones, pedir disculpas, explicar tu intención o tomar medidas para no repetir el error son formas efectivas de aliviar la culpa y fortalecer tus relaciones. Si no puedes hacer lo anterior, suelta, deja ir, ya pasó, te equivocaste, pero esto no te define. En conclusión, hoy aprendimos que la culpa y la vergüenza son emociones diferentes, con impactos distintos en nuestra vida. La culpa nos juzga sobre nuestras acciones, mientras que la vergüenza nos aleja de quienes realmente somos. Diferenciarlas y tratarlas con compasión es clave para liberarnos de su peso. En el próximo episodio profundizaremos sobre la neurociencia de la vergüenza. Exploraremos cómo la vergüenza impacta tu mente y tu cuerpo desde la neurociencia. Y lo más importante,
cómo puedes empezar a regular estas respuestas para recuperar el control de tu bienestar. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente quieres mejorar tu vida. Gracias por regalarme tu tiempo. Si encontraste útil este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjanos tu comentario abajo. Hasta la próxima.